Vamos a iniciar nuestra charla de hoy con la presencia eh, de un líder sindical de la Universidad Michoacana, del Sindicato de Profesores de la Universidad, el doctor Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, quien en esta ocasión nos da la oportunidad de platicar en este espacio de Cambio en el Debate sobre algunos asuntos que tienen que ver con los 2 años del rectorado del doctor Salvador Jara Guerrero. ¿Cómo lo percibes, Lauro? ¿Cómo lo visualizas? En varios aspectos, pues, académicamente, en el campo de la investigación, en el campo efectivamente de las relaciones incluso de este rectorado, especialmente con el Sindicato de Profesores de la Universidad, y también no dejar de lado las relaciones que en estos años ha tenido este rectorado con el SUEM de la misma universidad. ¿Cómo pudieras tú valorar estos 2 años en varios aspectos? Y aquí hay libertad para que tú mismo escojas esos elementos de relación. Y gracias por estar en este espacio de Cambio en el Debate, Lauro. No, muchas gracias, maestro Rafael. Para mí es un gusto siempre estar presente aquí contigo. Y bueno, haciendo una recapitulación de estos 2 años de la gestión del señor rector Salvador Jara Guerrero, pues consideramos que tiene varias vertientes de interés para el SPUM. Con relación al ámbito laboral, y efectivamente con lo que tiene que ver con los profesores de la Universidad Michoacana, pues vemos con mucha preocupación que se siguen generando una gran cantidad de violaciones al contrato colectivo de trabajo. Nosotros llegamos al sindicato el 27 de junio del año pasado y manifestamos inmediatamente al señor rector que estábamos dispuestos a colaborar en las funciones sustantivas de la universidad, cosa que no puede ser de otro modo, ya que los profesores pues son los que realizamos dichas funciones. Le ofrecimos sumarnos al esfuerzo de la autoridad universitaria para hacer mejor la tarea. Sin embargo, también le solicitamos, respetuosamente, pero también de manera firme, que estaríamos atentos a que el contrato colectivo de trabajo se viera cumplimentado en todas sus clausulados. Vemos con preocupación que pues esto no ha sido así. Hemos generado varios documentos a lo largo de este semestre ya de gestión sindical, en donde el factor común de los documentos pues es una continua violación a nuestro contrato colectivo de trabajo, y que pues eso, como lo hemos manifestado, pues altera las actividades académicas y de las funciones sustantivas de la universidad, dado que produce un estado de encono, animadversión y molestia en los profesores, que, sintiéndose afectados en sus derechos laborales de diversas índoles, como lo comento, pues recurre al sindicato para tratar de defender su derecho. Nosotros le hemos manifestado al rector que debemos recordar que cuando tanto él como nosotros tomamos protesta, comprometimos la palabra de cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, en esos términos, nosotros hemos sido firmes y solicitarle que se cumpla la palabra empeñada, pero vemos con preocupación que esto no sucede. Todavía la semana pasada, otras 2 dependencias siguen violentando el contrato colectivo a pesar de los llamados que hemos hecho. De tal manera que ante la inminencia ya de la revisión de nuestro contrato colectivo de trabajo, pues
el Consejo General y la comunidad de afiliados al sindicato, pues tendremos que tomar decisiones para presionar a la autoridad y que recapacite. Muchas de estas decisiones seguramente no son del agrado de muchos profesores porque son medidas de presión. Pero nosotros queremos responsabilizar al rector de estas medidas, dado que se ha mostrado una actitud de no escuchar, no ver, no hablar, y no nos deja otro camino. Entonces, es muy grave. Creo que nos sale debiendo el señor rector en el ámbito sindical. Hemos señalado que él y algunos de sus funcionarios pues pertenecen al sindicato, de tal manera que vemos con mucha preocupación que se esté afectando los intereses de los sindicalizados. En este caso, leían en la prensa estatal, hiciste una intervención en algún periódico en donde tú ves que el rector asume un comportamiento hacia lo externo muy activo y tú mencionas que descuida la parte interna de la universidad. ¿Qué datos tienes tú más o menos en donde observas esa desatención hacia los asuntos universitarios? Pues uno muy básico, por ejemplo, el pago de los salarios de los profesores, el cumplimiento de las obligaciones laborales de la autoridad universitaria con sus trabajadores. Pues el salario es una parte fundamental para mantener un ambiente de tranquilidad y de certidumbre a los profesores, de tal manera que cuando nosotros planteamos en ese documento que observábamos muchas actividades del rector en el ámbito de la vida externa a la universidad, pues veíamos con extrañeza que unas cuestiones fundamentales de gestión, pues las notábamos descuidadas, como el caso de los salarios, del pago de los aguinaldos, y que definitivamente estamos conscientes de la situación económica que está viviendo el país, el Estado, pero que estamos ciertos que gran medida de esto pues es una cuestión de gestión y que toda esa energía, todo ese tiempo que se ha dedicado a otros aspectos externos a la actividad normal de la universidad, pues se debería dedicar a esa gestión. ¿Y cómo valoras tú por lo que observo, la relación entre el sindicato y la rectoría? ¿Tiene algunos puntos débiles? ¿No está muy fortalecida? ¿Cómo notas tú esa relación del rector, no solo con el SPUM, sino con el SUEM? ¿Hay una intencionalidad de frenar las demandas de los sindicatos? Bueno, lo que yo alcanzo a apreciar con relación al SUEM, pues veo un ambiente también de crispación. No tengo todos los elementos para opinar más, pero en el caso del SPUM, nosotros, por ejemplo, vemos con preocupación que más que frenar algunas gestiones, pues está violentando lo ya establecido en nuestro contrato colectivo de trabajo. Nosotros hemos platicado con el rector, con sus funcionarios, delante de nosotros ha dado instrucciones precisas para la resolución de algunos problemas de violaciones y sin embargo vemos al día siguiente que se siguen cometiendo las mismas o más violaciones. Entonces entendemos que el mensaje no es claro. Entendemos que probablemente cuando lo hemos platicado y hablado, pues ahí nos dice una cosa, pero como dice el adagio, obras son amores. Entonces vemos con mucha preocupación ese doble discurso que nosotros lo hemos estado señalando, en donde por un lado se nos dice una cosa y en los hechos se muestra otra. Por lo que se observa, Lauro, esa rispidez, esa relación
yo la veo como no de respeto a las organizaciones sindicales. Esto entonces nos lleva a pensar, y sobre todo a ustedes como dirigentes de los maestros, que habría alguna posición más radical respecto del comportamiento del rector, en donde se pudiera valorar incluso una protesta enérgica contra el comportamiento de esta rectoría. ¿Lo han pensado? O sea, Sí, yo creo que en el ambiente de los profesores está ese sentido, ese sentir. Sin embargo, por ejemplo, creo que el ambiente de la Universidad Michoacana es un ambiente que debe ser de respeto, y eso no quiere decir que todos pensemos igual. Creo que el ambiente nicolaita se presta para el debate de las ideas. Siempre ha sido así. Tenemos una tradición de la exposición de las ideas con plena libertad, y ahora lo que nos extraña es que se piense que la imposición de una manera de ser pues no significa una falta de respeto para las instancias sindicales. Nosotros vemos con preocupación eso. Vemos con preocupación la falta de respeto, porque lo que está instituido en nuestro contrato colectivo de trabajo, en el estatuto, pues vemos con preocupación que no se respeta. Y ahí está el quid del asunto, ¿no? El meollo del asunto es la falta de respeto. Y en este caso pudiera caracterizarse el comportamiento del rector como autoritario, muy alejado de una relación democrática entre esta rectoría y las instancias sindicales. Sí, así lo percibimos. Nosotros percibimos un alto índice de autoritarismo, porque hay una interpretación de la ley de manera unilateral, que lo hemos podido vivir en varios asuntos que atañen al sindicato y a algunos compañeros sindicalizados, y vemos con extrañeza esa interpretación de la ley que la vemos de manera unilateral. No tiene sustento jurídico, simplemente es una apreciación que no la compartimos, porque los elementos a la vista de lo que dicen los textos jurídicos, pues es totalmente diferente a lo que se interpreta, ¿no? Y en este caso, Lauro, ese origen de la autoridad universitaria, donde la misma ley orgánica presenta una comisión de rectoría, donde 6-7 gentes se reúnen, dicen que en lo oscurito, y designan un rector. Toda esta parte de ausencia democrática, ¿no será lo que hoy vivimos un efecto de eso? ¿No habrá algo más fuerte todavía, y que hoy estemos viendo efectos de ese origen antidemocrático en el nombramiento de la autoridad universitaria? Porque si tú observas en el campo sindical, se ve exactamente la presencia democrática, cómo son electos ustedes, cómo se eligen los del SUEM. Me parece que hay mecanismos democráticos en espacios en ese aspecto, pero ¿no será efecto del comportamiento del rector su origen mismo antidemocrático? No, yo no lo creo, porque nuestra universidad pues tiene esa figura de la designación del rector, que ha variado poco a lo largo de los años, y sin embargo hemos tenido rectores con una actitud y una gestión muy, muy digna. Independientemente de poder cuestionar si el mecanismo es correcto o no, pues ahorita es lo que tenemos, y tenemos que cumplir con la ley en ese punto. Pero yo no creo que sea el origen, yo creo que es un problema de actitud. Insisto, muchos rectores han sido nombrados bajo un mecanismo similar, rectores y una rectora, y algunos han hecho un papel muy digno, distinto, y una buena gestión. Sí. Bueno, Lauro, vamos a hacer un corte y continuamos enseguida.
con el otro punto que hemos platicado. Muy bien. Vamos a continuar nuestra charla de hoy con el doctor Lauro. El otro punto que es interesante incluso para la opinión pública, para la sociedad michoacana, es decir, ¿cuáles son las razones del por qué se emplaza a la Universidad Michoacana? ¿Cuáles son los puntos fundamentales que justifican racionalmente, éticamente, moralmente, este emplazamiento a huelga en la universidad? Lauro. Sí, nosotros tenemos el emplazamiento por 3 motivos. Uno de ellos es la revisión de las cláusulas de nuestro contrato colectivo de trabajo. Otro es por la violación al propio contrato por parte de la autoridad universitaria. Y otro es la búsqueda de un incremento salarial. Esto está sustentado básicamente en el artículo 3 de nuestro estatuto, en donde dice que el sindicato buscará mejorar las condiciones económicas, sociales, políticas de sus agremiados. De tal manera que siempre la búsqueda de modificar cláusulas de nuestro contrato colectivo, pues tienen esa búsqueda, ¿no?, de poder mejorar las condiciones de los trabajadores académicos afiliados al sindicato. Muchas de estas cláusulas no necesariamente representan una de carácter económico, simplemente a veces prestaciones que no están ligadas al salario, sino para una mejor condición laboral. El incremento del salario, pues eso sabemos que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha venido perdiendo por la inflación. Y nosotros tenemos la obligación y el derecho de buscar el incremento salarial en esta revisión, pues para resarcir esta pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores académicos y que puedan llevar a su mesa, a su casa, comida, vestido y sustento, ¿no?, como se dice, de manera digna. De tal manera que pues estamos ciertos de que nos asiste el derecho. Y por otro lado, una parte sustancial de nuestro emplazamiento, pues en esta ocasión, pues son las violaciones al contrato colectivo. Hemos podido documentar para este emplazamiento más de 230 violaciones. 200. Más las que se han ido acumulando en las últimas semanas después del emplazamiento. Precisamente sentimos que es una parte central porque ya la violación al contrato colectivo de trabajo se ha hecho una cosa normal. Hemos perdido incluso la capacidad de sorpresa, de sorprendernos de tanta violación. Ya parece ser que como que es lo normal, cosa que es muy preocupante, cuando debía ser al revés, que la normalidad fuera el cumplimiento de la ley y que la violación fuera algo extraño o algo poco frecuente. Nosotros tenemos 6 meses, poco más de 6 meses en la gestión del comité y pues pudimos documentar más de 200 violaciones al contrato colectivo. Entonces, nosotros queremos recuperar al sindicato, hemos comentado que encontramos al sindicato como un cuerpo que está en estado de coma, que no oye, no escucha, tenía poca capacidad de respuesta por su estado de comatoso, y nosotros estamos en la tarea de tratar de recuperar a ese cuerpo y que tenga capacidad de escuchar, de sentir y de responder y de reaccionar. Entonces, en esa tarea estamos. Es una tarea que no es fácil. Muchos sindicalizados ya habían perdido la confianza en la gestión de su sindicato y nosotros queremos recuperar al sindicato. Queremos que el sindicalizado sepa que tiene en su sindicato un mecanismo para defender su derecho. Defender su derecho. No quiere decir esto que el sindicato se vaya a convertir en un solapador de actitudes que van en contra de lo que son los principios de la academia, del cumplimiento de nuestras funciones sustantivas. Eso no. Simplemente rescatar el derecho que tenemos que está estipulado en nuestros estatutos y en el contrato colectivo de trabajo. Y en este caso del incremento, ¿qué porcentajes están pidiendo? Nosotros estamos solicitando
el 2% a la retabulación de nuestro tabulador, como se lo concedieron a la UNAM. Ajá. Y estamos solicitando un incremento del 15% al salario directo y 5% en prestaciones. En prestaciones. Y en este caso, Lauro, recuerdo que hicieron una modificación a los estatutos. ¿Cómo ves toda esa parte de la que se incorporó de la transparencia, de la rendición de cuentas? Esto de alguna manera viene a revitalizar la organización sindical, le da otra visión y de alguna manera es una forma de transparentar, de que el ejercicio sindical responda a estos principios que al final de cuentas le van a dar credibilidad a la misma organización. ¿Qué opinas al respecto? No, eso es absolutamente claro. Compartimos la idea de que debe ser transparente. Quizás una de las cosas que permitió que llegáramos al Comité Ejecutivo General fue ese ofrecimiento de dar transparencia en el uso de los recursos. Nosotros estamos ahorita tomando este asunto, se están realizando auditorías externas para definir cuál es el estado que guarda la situación económica, financiera del sindicato y poder establecer mecanismos de transparencia. Queremos, como una tarea que nos hemos propuesto, dejar un sistema, una sistematización de las cuestiones financieras de nuestro sindicato que permitan claridad y transparencia. Ese es parte de nuestro propósito. Y en este caso parece que por ahí hay un acuerdo del Congreso anterior de llevar a cabo un Congreso extraordinario. Es decir, ¿hubo alguna motivación para ir a ese Congreso extraordinario? Sí, en general fue que el Comité Ejecutivo anterior, en el Congreso pasado del mes de octubre, presenta sus informes, pero no teníamos los elementos contables para poder definir si estaba bien su aprobación. De tal manera que el Congreso determinó diferir la aprobación de su informe del Comité Ejecutivo hasta no tener los elementos contables para poder tomar una decisión. Nosotros licitamos externamente la auditoría al SPUM, la ganó un despacho de 3 o 4 aspirantes y ellos ganaron la licitación, están en la tarea, se comprometieron a terminar alrededor de finales de enero el proceso de auditoría. Se van a auditar los 3 años del anterior comité, así como la guardería del SPUM. Una vez que tengamos los elementos, nosotros convocaremos al Congreso General Extraordinario para dar los elementos de juicio y que se pueda tomar una determinación. Y en este caso ¿ya ustedes tienen algún reglamento sobre la transparencia? Hay un borrador, hay un borrador de transparencia, todavía no se aprueba. Queremos, había y algunos antecedentes, queremos someterlo a la comunidad, que lo conozca y darle legitimidad, porque hace un rato que comentábamos acerca de otras cuestiones, sabemos que muchas veces se pueden hacer cosas legales, pero sin legitimidad. Nosotros queremos abordar las dos cosas, que tengan los elementos de legitimidad y luego hacerlos legales. ¿Y qué tanto, recuerdo la modificación de los estatutos, las famosas comisiones? Estas comisiones adquirieron un sentido en la estructura de poder, de autoridad. ¿Sí se está funcionando? ¿Si hay esa relación correcta entre el comité y estas comisiones? Sí, bueno, yo aprecio que este cambio de nuestros estatutos, en donde ahora las comisiones las ocupan la primera o la segunda o incluso hasta la tercera minoría, o primera o segunda minoría. En este caso, como contendimos solamente 2 planillas, las comisiones quedaron en la planilla que perdieron. Ellos quedan en representación de esas comisiones. La relación ha sido, en términos generales, aceptable. La verdad es que es una nueva experiencia tener a otra expresión dentro del sindicato como
en las comisiones, digamos como contraparte. Uh-huh. Sin embargo, nosotros hemos venido trabajando muy bien, por ejemplo, con la comisión de vigilancia, que tiene una actividad muy puntual y continua, los cambios de comités ejecutivos seccionales, etcétera, y creo que hemos venido trabajando bien. La Comisión Autónoma de Hacienda ha estado al pendiente, nos ha estado solicitando ya empezar a trabajar sobre la revisión de las cuestiones financieras. Nos enviaron un oficio, estamos por contestar que a finales de enero tendríamos el primer corte del semestre para poder que tengan los elementos de análisis y que hagan sus dictámenes. Hay un asunto que es relevante para la vida de la universidad y los trabajadores. Por ejemplo, el SUEM está haciendo un planteamiento respecto de la reforma educativa. Ellos incluso han venido planteando un amparo frente a esta nueva reforma educativa. Muchos investigadores piensan, gente interesada en los asuntos educativos en México, que no es tanto una reforma de carácter educativo, académico, sino que es una reforma que pretende una cuestión de tipo laboral. ¿Ustedes han venido analizando este problema en este momento? No hemos entrado todavía en materia. La información que teníamos era que en el aspecto de carácter laboral, la universidad está considerada dentro del apartado A y que en ese aspecto no nos afecta muchas cosas de esa nueva ley. Sin embargo, creo que la universidad, los universitarios, podemos entrar a un nivel de discusión y de análisis y de propuestas que pueden enriquecer la ley. Yo creo que la ley, aunque se haya aprobado, es susceptible de mejorarse. Tenemos legisladores que pueden en un momento dado escuchar a los universitarios y creo que el valor que tenemos los universitarios como la gente pensante de la sociedad, pues puede participar y hacerse oír. Y en este caso, ¿tienen pensado alguna estrategia, alguna forma para llevar a cabo esa discusión? Pues yo creo que precisamente eso es otro punto de análisis. Tendremos que analizar cómo le podemos entrar. En este momento concreto no tenemos ninguna cosa definida, pero sí tenemos definido que tenemos que entrar al análisis. ¿E irían así en una relación con las organizaciones sindicales? Pues probablemente yo creo que tenemos que atender sobre todo el aspecto cómo impacta a la educación en el ámbito de la universidad, en la educación superior, media y media superior. Entonces creo que estaremos atentos. ¿Hay esa apertura? Hay esa apertura, tenemos que, aquí ahora sí es que tenemos que entrar al análisis. ¿Y van a hacer el planteamiento en Consejo General? Consejo General, probablemente sea un motivo de hacer alguna especie de abrir un debate previo, un foro, etcétera, para que la gente sienta que hay un espacio de participación. Creo que tenemos una oportunidad de plantear ideas y el debate. Y eso es importante porque de alguna manera yo siempre he pensado que esta es una gran oportunidad que tienen ustedes de convertir efectivamente a esa organización sindical en un campo eminentemente político, sin descuidar la academia, sin descuidar la investigación, etcétera, y de alguna manera llevarlo a un escenario distinto a como se ha venido convirtiendo en una cosa administrativa solamente de la problemática de la universidad. ¿Va en ese horizonte? Sí, yo creo que la Universidad Michoacana ha sido punta de lanza a lo largo de su historia en muchos ámbitos de la vida social y política de México. Yo creo que la politización de los nicolaitas ha sido siempre muy importante y creo que tenemos un espacio para participar y debatir. Yo sí creo que hay necesidad de generar cambios en las leyes
la vida social es dinámica, es cambiante. No podemos pensar que la ley de hace 30 años o 40 años del 70 pueda seguir sirviendo en los mismos términos. ¿Va la prescripción de la reforma a la universidad? Así es, pues yo creo que tenemos que abrirnos a la discusión y con la gente que tenemos pensante podemos llegar a acuerdos y en el ámbito de ver el futuro, cómo se va presentando el futuro y tener una visión de largo plazo, ¿no? No podemos estar viendo hacia atrás nada más. Bien, Lauro, pues ya ves que el tiempo aquí es mortal, es fatal. Te agradecemos en nombre de nuestro periódico Cambio Michoacán tu presencia en este espacio Cambio en el Debate, y hay que continuar discutiendo estas problemáticas que de alguna manera pues son de interés de los universitarios y de la misma sociedad michoacana. Pues gracias por estar en este espacio, Lauro. No, yo agradezco. Y aquí cuando gustes venir aquí serás bien recibido. El agradecido soy yo, Rafa. Y muchas gracias. Ojalá que pronto tengamos otra oportunidad de participar. Claro que sí. Los problemas no se terminan. Así es.